Tengamos un momento en donde Luis Felipe nos va a contar un poco como este abordaje que hacemos sobre la pregunta pues en el diplomado y en general. Bueno, miren, empezamos con un tema que era como tratar de vincular de qué manera puede uno trabajar la idea de promover la pregunta en niños, niñas y adolescentes. Y lo llamamos así, contribuir con la capacidad de preguntar de niños, niñas y adolescentes. Eso es lo que, el término adolescente no me gusta mucho, pero bueno, ni modo, entendamos esas edades que de 12, 13, 14, 15, tal vez 16 años, ¿no? Bueno, y ahí dice Luis Felipe, pero esa R sobra, ¿no? Se nota que apuré con el título. Bueno, esa era como el comienzo, y lo que les anuncio, que está en la siguiente slide, es que de este webinar, ¿no? De esta parte del webinar, nos va a quedar sobre todo un jurgo de preguntas. Son preguntas con las que podemos de pronto iniciar algo en cada experiencia, en cada parte donde estemos, o continuar si ya lo estamos haciendo, ¿no? Es muy posible que en la mayoría de los casos ya estén trabajando eso de cómo generar preguntas con niños, niñas y, digamos, adolescentes, ¿no? Comillas, comillas, ¿no? Entonces, eso se los anuncio, ¿no? No van a ser muchas respuestas. Y empezamos con unas preguntas, ¿no? Empezamos con unas preguntas que las llamo preguntas ilustrativas, que son las siguientes, como para empezar a movernos. ¿Cómo podemos hacer aflorar preguntas que sean el sentir de niños y niñas, ¿no? Ahora voy a explicar por qué. ¿Cuáles aspectos nos han ayudado para que afloren preguntas? Ya en la práctica de ustedes, ¿qué han hecho ustedes para poder generar preguntas, no respuestas, ¿no? Preguntas. Otra pregunta es si es posible la pregunta colectiva entre niños y niñas y desde qué edad, ¿no? ¿En cuáles condiciones? Nosotros promovemos la idea de la pregunta colectiva en jóvenes y en adultos, ¿no? Adultos mayores, etcétera, con la idea de que cuando se trabaja la pregunta colectiva es un proceso que es formativo por una parte, porque mientras estamos discutiendo si cómo vamos a enunciar la pregunta y si esa es la pregunta o si es otra, vamos por un lado entendiendo cosas y por otro lado también vamos impulsando algunos elementos que a veces en medio de tratar de formular la pregunta ya termina contestada, ¿no? Entonces, nos parece que es muy útil la pregunta colectiva. Además, la pregunta colectiva tiene mucha fuerza. Es un proceso reflexivo que da mucha fuerza, ¿no? Entonces, por eso esa tercera pregunta. La cuarta pregunta es si con las preguntas que uno considera extraordinarias, fantásticas, elevadas, fuera de la realidad, etcétera, de niños y niñas, ¿qué actitud y cuál reacción hemos tomado ustedes, ¿no? ¿Qué han hecho ustedes cuando ven esas preguntas que parecen que no fueran de donde estamos, ¿no? ¿Y cuál podemos tomar? También se va a ir aclarando el porqué de esa pregunta más adelante, ¿no? Pero rico saber qué cosas hacemos cuando nos parece. Y lo otro es si todas las preguntas de niños y niñas están fuera de lo concreto, ¿no? Si es así o no es así, ¿no? Y pasamos ahora sí. Entonces, también colocamos 5 consideraciones. Empecemos con la primera, ¿no? Hay 5 consideraciones que son de entrada y que son aplicables tanto al mundo de la adultez, que eso lo trabajamos, ya lo trabajamos en otros momentos nosotros aquí con el diplomado, pero también corresponde pues al mundo de la niñez, son niñez y adultez, ¿no? Y el primero es, hay un carácter incompleto que está en todo proceso y toda construcción humana. Nada está terminado, ni siquiera ningún ser humano está terminado, siempre estamos en proceso, ¿no? Entonces, ese carácter de incompleto que es válido para niños y niñas y nos parece obvio, ¿no? Pero que también es válido para sus papás y para sus abuelos, entonces nos hace como ponernos más o menos a un mismo nivel, ¿no? Ese es el primero. La segunda es, como nadie es perfecto, ¿cierto? Todos somos perfectibles, ¿no? Pero también somos todos deteriorables. Y normalmente hacemos las dos cosas, ¿no? O sea, como que nos mejoramos en una cosa y nos desmejoramos en otra, ¿no? Es como el juego. Entonces, esa es otra consideración de entrada que queríamos enfatizar. Entonces, los papás que cometen errores y los maestros que cometen errores son perfectibles, ¿no? También, ¿cierto? La tercera es,
los procesos, aunque sean adelantados por muy buenos seres humanos, por excelentes seres humanos, por buenísimas personas, no necesariamente son humanizantes o humanizadores, ¿no? Pero podrían serlo. El hecho de creer que porque es una buena persona va a hacer un trabajo que respeta la naturaleza, promueve a la misma naturaleza y promueve a otros, eso no siempre es así. Hay muchas condiciones que pueden hacer que sea lo contrario, ¿no? Por más buena persona que sea. El otro es que el entorno, cuando hablamos de entorno, hablamos de lo que en otras opciones se habla de factores externos y toda esta cosa, ¿no? Ese entorno del que estamos hablando no es estático, tampoco es soso, ni aburrido, ni nada, así se está siempre moviendo, ¿no? Entonces es muy dinámico, digamos. Y tampoco es solamente negativo, existe mucho la tendencia en organizaciones y en colectivos, etcétera, que cuando se habla de, bueno, hagamos un análisis del entorno, ¿no? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos hicieron? ¿Qué etcétera? Todo eso se ve como si fuera negativo, ¿no? Entonces hay que decir, nos pasó esto, nos fregaron, nos vapulearon, pero nada bueno. Y siempre hay algo bueno y siempre hay algo malo, ¿no? Que nos afecta de una manera y de otra. Entonces, eso también queríamos rescatarlo, ¿no? Y el quinto es que la complejidad está marcando, toda la situación en las que vivimos, ¿no? Y también marca los vínculos que hay entre ellos, ¿no? Incluso marca la manera de mesurar eso que está ocurriendo, ¿no? Todo eso está conectado, ¿no? Entonces, no tenemos cosas simplonas en la vida, ¿no? Todo está enredado. El hoy tiene que ver con el mañana, con el futuro, y tiene que ver con el ayer, ¿no? De alguna manera. Por eso hablamos de futureo, porque decimos, bueno, si los mismos indígenas decían, eso lo hemos repetido, ¿no? Si los mismos indígenas andinos dicen, no, pues, para ver los tiempos hay que mirar la culebra con dos cabezas, ¿no? Una cabeza que es el futuro y otra que es el pasado, y resulta que está primero el futuro que el pasado. Entonces, es como interesante ver eso, y eso es como tampoco la idea que también está en la idea de la espiral para explicar procesos y situaciones y cosas que han ocurrido, ¿no? Entonces, estamos partiendo de eso. Entonces, de tal manera que cuando trabajamos la imagen de futuro, o sea, y lo trabajamos con la idea de futuro bonito, estamos afectando también el cómo vemos el pasado. Recordemos que el pasado es lo que, no es lo que ocurrió, es lo que se recuerda, ¿no? Entonces uno usa como algunos motivantes, evocantes, ¿no? O ocasiones para poder retrotraer el pasado y trabajarlo. Y con eso decíamos, nos enseñaron toda la vida que el pasado explica el presente y explica el futuro. Y ahora estamos diciendo, pero también el futuro, la imagen de futuro que tengamos, explica también el pasado y explica también el presente. Si no tenemos una imagen de futuro y la imagen de futuro la manejan otras personas, ¿no? La gente que tiene poder, otros países, lo que sea, así que esté, digamos, entre comillas, por encima de nosotros, entonces, pues nosotros estamos dependiendo si lo que pasó antes nos está marcando totalmente lo que estamos haciendo ahora y nos va a marcar el futuro. No depende de nosotros, ¿sí? Y si se lo dedicamos, si todo decimos que depende de fuerzas que son extraterrenales, ¿cierto? Y nosotros no tenemos nada que ver en eso igual, entonces nosotros no tenemos nada que hacer y que dejemos que las cosas ocurran, ¿no? Y estamos diciendo no, tenemos posibilidad de influir en nuestro futuro en el momento en que describamos y nos pongamos de acuerdo, consensuemos nuestro futuro, entonces ya vamos a irnos al pasado. Y desde esos elementos que sacamos de ese futuro bonito, vamos a mirar el pasado y entonces vamos a extraer elementos que nos sirven para construir el futuro del que estamos hablando. Entonces, eso es otra manera tal vez de ver las cosas distinta a la que habíamos acostumbrado a recibir, porque era eso, ¿no?